Jueves 33ª semana del tiempo ordinario y pedimos hoy por el incremento en las vocaciones al sacerdocio, vocaciones santas al sacerdocio y a la vida consagrada. Sin sacerdote no tenemos a Jesús vivo y presente en el Santísimo Sacramento para que se nos dé en su cuerpo y sangre y nos asimile en su propia naturaleza. Así que pidamos al Señor por un incremento en las vocaciones. Vamos a meditar lo que la liturgia nos ofrece entonces para el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días, los delegados del rey encargados de imponer la apostasía llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey le obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas, y dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real que obligaba a ofrecer los sacrificios y destruyó el altar después. Así manifestó su celo por la ley, como lo había hecho Pinjas con Simrí, hijo de Salú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: todo el que sienta celo por la ley y quiera mantenerse fiel a la alianza, que me siga. Y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí. El Salmo 49 responde a esta lectura. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta su ocaso. El Señor resplandece desde Sión, que es el dechado de toda hermosura. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios.
En el Evangelio, que es bastante cortito, de San Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, dice: cuando Jesús estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una aclamación, la aclamación antes del Evangelio, que nos recuerda con un pedacito del Salmo 94, ¿no? Dice: escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Y con esta aclamación, que se lee con el aleluya o se canta con el aleluya antes del Evangelio, me parece que está un poco resumido todo, ¿no? Escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. La liturgia de hoy nos ofrece el dolor que siente el Señor por la desobediencia de Jerusalén, ¿no? Él pasa por la ciudad santa desde un monte, ¿no? Dice: estuvo cerca y vio la ciudad y se puso a llorar por ella. Si uno se fija en los lugares santos en Jerusalén, ese lugar que está sobre un monte, una colina, digamos, desde donde se puede ver la ciudad, allí está edificada una iglesia en honor a esto, al momento en que el Señor lloró por Jerusalén. Y le dice: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y le anuncia, ¿no?, la destrucción de Jerusalén, y llora. Llora el Señor, llora por amor. Llora como todo papá cuando ve que su hijo se pierde, que su hijo se extravía, que su hijo no lo quiere escuchar, ¿no? Por eso la aclamación dice del Salmo 94: escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón, antes de leer el Evangelio. ¿Y cómo se condice esto con la primera lectura? Viendo la justicia y santidad de este hombre Matatías, del pueblo de Israel, que cuando fueron instigados, si se quiere, por ese rey pagano, a tener que abandonar todas las prácticas de la ley y a rendirle sacrificios a un dios pagano, se pone firme, ¿no? Y cuando ve que otro israelita va sin ningún prejuicio a hacer su sacrificio como lo ordenaba el rey, en contra de la ley de Dios, de la ley que habían recibido de Moisés, él se abalanza y lo degüella. Y no solo a él, sino también al soldado, al hombre enviado por el rey para que les pida hacer esos sacrificios. Y dice: en un justo celo, nos relata el libro de los Macabeos, una justa indignación. Si recordamos el episodio de Jesús en el templo, cuando destroza las mesas de los mercaderes con un látigo, ¿no?, y desparrama los animales, y dice: ¿por qué han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones? ¿No? Es ese celo santo, si se quiere, ¿no?, por las cosas de Dios, el que hace que el justo tome estas reacciones.
Jesús desbarata todo, desmantela todo, con gran furor, con una ira santa. La ira por las cosas de Dios, el celo por tu casa me devora. Recordaron los discípulos que decían las Escrituras. Y por eso acá también el libro de los Macabeos dice que Matatías se abalanza contra este y contra el enviado del rey y los degüella a los dos y después destruye el altar y todavía grita y le dice al resto de los judíos: el que quiera ser fiel a la alianza de nuestros padres, sígame. Y dejaron todo, dice, en la ciudad, con tal de ser fieles a Dios. Se alejaron del lugar de donde podían ser sometidos por ese rey pagano y se fueron a vivir a las montañas. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar todo lo que nos pueda inducir a abandonar los mandamientos del Señor? ¿Cuánto amamos nosotros a Dios que podamos llegar a tal extremo de apartarnos de los círculos, de los lugares donde nos puedan llevar a cometer pecados, donde nos puedan llevar a alejarnos de la vida de la gracia, del camino estrecho que conduce a la vida, que son los mandamientos? Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Por eso es que el Señor llora en el Evangelio, porque Él ve que se viene una destrucción sobre Jerusalén y le dice: ojalá hubieses visto, pero como no supiste reconocer, dice, el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Ojalá hubieses, dice, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y le dice: no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Sabemos reconocer el paso de Dios en nuestra vida, sabemos reconocer que Él nos ha elegido. Dice el Señor: yo al elegirlos los he sacado del mundo. Ustedes no son del mundo. Al Padre le ora en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Él ora por nosotros y le dice: Padre, no te pido por el mundo, te pido por ellos, que ya no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros no somos aquellos que van por cualquier viento, que se los lleva por delante y que rinden culto a cualquiera y que van detrás de cualquier ídolo a aplaudirlo. Del ídolo dinero, del ídolo de la fama, del ídolo de cuántas cosas. Que va detrás de adivinos, detrás de curanderos, detrás del yoga. Porque el yoga, aunque uno no quiera, y muchos dicen que es simplemente un ejercicio de relajación, las prácticas que utilizan son del hinduismo. Incluso sé, porque un sacerdote contó, que se utiliza, les hacen repetir una frase que solo se puede decir en ese idioma. No vayamos detrás de cualquier dios pagano. No pongamos en juego el tesoro que tenemos adentro nuestro, que es la fe. Defendamos nuestra fe como Matatías. Defendamos nuestra fe. Cumplamos con nuestro camino de cristianos, de fieles cristianos, de aquellos que reconocen el paso de Dios en su vida y que por amor a Él renuncian y se alejan, como Matatías, que se fueron a las montañas a vivir con tal, abandonaron todo, dice, en la ciudad, con tal de no tener nada que ver con ese rey que les imponía ofrecer sacrificios a dioses extranjeros, a dioses paganos. Tenemos que estar dispuestos incluso a ser rechazados, con tal de no abandonar los mandamientos, con tal de no perder nuestra alma. Por eso el Salmo nos hacía cantar
El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Y fíjense que justo en la última partecita de la salmodia dice: ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Nosotros por el bautismo hemos sido consagrados, todos. Somos consagrados de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios. Y dice: invócame entonces en los momentos del peligro, y yo te libraré y tú me glorificarás. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. En cambio, el que no sigue el buen camino, como le dice Jesús, mirando a Jerusalén y llorando, le dice: no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Señor Jesús, te ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras almas. Nosotros queremos ser fieles a ti. Queremos ser tus testigos en el mundo y no dejar que el mundo nos absorba en las cosas paganas que puede ofrecer y que llevan a la perdición. Que tu Santo Espíritu que habita en nosotros por el bautismo, a quien debemos tanto, con tanta gratitud, dar gracias por su intervención en favor nuestro, porque Él ora al Padre con nosotros, por nosotros. Que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, Señor Jesús, nos mantenga en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, en el camino de la justicia, y que por lo tanto es el camino de la paz. Como le dice a Jerusalén: si tú hubieras comprendido el mensaje de la paz. Porque solo el seguimiento de Jesucristo y solo la vida en la gracia, la vida de acuerdo con los mandamientos que liberan el alma, pueden hacernos vivir en verdadera paz interior. Los mandamientos liberan, el mundo esclaviza, el mundo quita la paz. El mundo lleva a través del pecado a la muerte eterna. En cambio, los mandamientos liberan, los mandamientos nos dan la paz, los mandamientos destruyen la muerte eterna y nos llevan a la vida eterna. El que sigue el buen camino gustará la salvación de Dios. Salmo 49. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.